Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola amigos y bienvenidos a este programa que les llega directamente desde Hilversum, en Holanda, y que se difunde a través de la frecuencia de su emisora local de radio. El Sol es algo muy importante, no solo para la vida en nuestro planeta, sino también para la propagación de toda clase de ondas electromagnéticas. En estos momentos, por ejemplo, nos encontramos en un periodo de baja actividad de las manchas solares y por lo tanto muchas de las bandas de la onda corta, como la de 13, 16, 19 metros, por encima de los 25 metros, se encuentran casi completamente inactivas. El 3 de noviembre, la zona suroccidental de Sudamérica fue escenario de un fenómeno que no podrá ser más visto por los sudamericanos sino hasta casi en el siglo XXII. Se trata del eclipse total de Sol que fue observado en toda su magnificencia en Perú, Chile, Bolivia y Paraguay principalmente. El próximo eclipse total de Sol ocurrirá el 24 de octubre de 1995, pero solo será visible en el sudeste del Asia durante escasos 2 minutos. El último eclipse total de Sol, que se podrá ver en lo que resta del siglo XX, será posible el 11 de agosto de 1999 y tendrá como escenario Europa Occidental, principalmente el norte de Francia, Bélgica, Holanda y grandes zonas de la Europa Central y el Asia. Pero volvamos al fenómeno solar que causó gran revuelo en el sur de Sudamérica. Un eclipse total de Sol. Un fenómeno raro, siempre esperado por los astrónomos y que suscita temores entre la población, fue visible durante algunos minutos el jueves 3 de noviembre por la mañana en grandes zonas del sur de Sudamérica. El fenómeno comenzó en pleno Océano Pacífico, a 2.000 kilómetros de la costa y fue visible en una estrecha franja de 150 kilómetros. Luego atravesó el continente desde el sur del Perú hasta el sur del Brasil, pasando por el norte de Chile, el sur de Bolivia y Paraguay, terminando luego en el Océano Atlántico. El fenómeno de eclipse total de Sol es excepcional a diferencia de los eclipses parciales que se presentan en promedio cada 2 años y medio. Los eclipses totales son tan espectaculares por venir siempre acompañados de fenómenos muy especiales. Se puede observar, por ejemplo, la corona solar, habitualmente invisible por la gran luminosidad del astro. Otro espectáculo lo forma la intempestiva penumbra que comienza 10 minutos antes del inicio del acontecimiento, y el paisaje adquiere tonalidades poco habituales. Los animales se muestran inquietos y los pájaros dejan de cantar, vuelven a su nido y un extraño silencio reina mientras todo se encuentra sumido en la penumbra. En esta oportunidad el paisaje fue especialmente bello en el Parque Nacional del Lauca, en el norte de Chile, donde el eclipse duró 3 minutos. Desde luego, y no lo olvidemos, que el fenómeno del eclipse total de Sol causa interesantes comportamientos en la propagación de las ondas de radio, es decir, en la onda larga, onda media y hasta incluso en la onda corta. En escasos minutos el dial del receptor se llena de señales radiales distantes. Veamos cómo transcurrió este eclipse que ha sido el último visible en Sudamérica en este siglo. Comencemos con el Perú. Allí las ciudades del sur del país quedaron sumidas en la oscuridad total a las 7:18 de la mañana y se observó con toda claridad el así llamado anillo de diamantes, como se llama también a la corona de luz que rodea la superficie oscura del Sol durante un eclipse total. Según los astrónomos que observaron el eclipse en ciudades como Arequipa, Tacna y Moquegua, la luna ocultó al astro rey a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora. En Lima, a pesar del cielo plomizo que la caracteriza, el eclipse ocasionó una oscuridad del 94,8%, obligando a sus habitantes a encender de nuevo las luces durante los 3 minutos que duró el fenómeno. Es decir, que en Lima amaneció 2 veces el mismo día. La televisión peruana transmitió todo el espectáculo a escala nacional, principalmente para aquellas regiones que no pudieron presenciar el eclipse. El Perú volverá a presenciar un espectáculo similar en el año 2059, según indicaron los astrónomos. En el Valle Sagrado de los Incas, en el departamento del Cusco, grupos autóctonos evocaron el rito de sus antepasados al salir a invocar el retorno del dios Inti, es decir, el sol. En la lengua quichua, el eclipse se llama Intihuana, que quiere decir literalmente cuando el sol muere. Casi 200 científicos llegaron al Perú procedentes del mundo entero, entre ellos varios miembros de la Agencia Espacial Norteamericana NASA, quienes se apostaron en las cumbres del sur del país, equipados con potentes telescopios para seguir el asalto del Sol por la Luna.
El eclipse provocó además variaciones en las mareas del Océano Pacífico detectadas por los mareógrafos del Instituto del Mar del Perú. Muchos habitantes de Lima llamaron a las emisoras de radio para reportar que sus mascotas reaccionaban nerviosas ante el fenómeno solar. Los perros aullaban y las gallinas corrían asustadas de un lugar para otro. A pesar de los temores populares, el único daño que puede causar un eclipse solar es en los ojos humanos, si se mira directamente al sol sin ningún tipo de protección. Pasamos ahora a Chile. El eclipse desató en el norte chileno una febril actividad científica y turística. El próximo eclipse total de sol que se podrá ver en Chile ha sido anunciado por los astrónomos para el 11 de julio del año 2010, en la ciudad de Punta Arenas, a 2.100 kilómetros al sur de Santiago. A Chile viajaron también numerosos científicos, unos 400 astrónomos, procedentes principalmente de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, quienes instalaron sus observatorios portátiles al oriente de la ciudad de Arica, entre las montañas del altiplano chileno. La aldea de Putre, de 1.500 habitantes, tuvo que recibir a más de 5.000 turistas y científicos. El eclipse también fue visible en el lago Chungará y otras aldeas situadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde los indios aymaras preparaban ceremonias rituales para evitar la muerte del dios Inti, como llaman al sol los indios aymaras de Chile. La televisión nacional chilena transmitió en directo desde las cercanías de Putre y difundió imágenes del fenómeno solar a 15 países de América Latina. En Santiago se agotaron los 100.000 lentes de cartón dotados de filtro para mirar el eclipse. El director de la Oficina Nacional de Emergencia, Alberto Maturana, causó una inesperada controversia cuando puso en tela de juicio la efectividad de dichos filtros, considerándolos inadecuados y no provistos de un certificado científico. Los filtros fueron importados de los Estados Unidos. En Santiago el eclipse fue menos espectacular que en Lima y no hubo necesidad de encender ni las luces de las viviendas ni los faroles de calles o automóviles. La mayoría de los chilenos siguió el espectáculo en casa, a través de la televisión y las transmisiones en directo desde Putre, a 1.650 kilómetros al norte de la capital. En Arica sí hubo oscuridad y allí se encendieron las luces durante el eclipse. En casi todo el territorio chileno, de más de 2 kilómetros de largo, desde donde el eclipse fue visible en mayor o menor grado, desde Arica, 2 horas y 11 minutos de duración, hasta la austral Punta Arenas, 1 hora 30, capas de nubes tenues restaron claridad a la observación de los curiosos comunes. Pero en las emisiones a todo color de la televisión chilena, facilitadas con el empleo de lentes y equipos sofisticados, el fenómeno tuvo ribetes de esplendor. Ya eclipsado el total del sol, las cámaras mostraron desde Putre la roja y amarilla luminosidad de la corona de la estrella, sobresaliendo con 3 gigantescas lenguas luminosas, 2 hacia arriba y una más larga hacia abajo. El comienzo de la reaparición del astro en la etapa final lanzó la visión de un deslumbrante círculo rojo superpuesto sobre un costado de la conjunción en el llamado efecto diamante. Los científicos, repartidos en los distintos países desde donde fue visible el eclipse, concentraron sus observaciones en la corona, a la que se considera aún un misterio. Allí las temperaturas alcanzan entre 2 y 3 millones de grados, mientras que en el cuerpo solar es de 5.000 grados Celsius. Un tiempo totalmente nublado y lluvias persistentes en varias regiones del territorio frustraron a la mayoría de los paraguayos la gran expectativa sobre el eclipse total de sol. Según los expertos de meteorología, 3 frentes de tormenta envolvieron la región oriental de Paraguay durante el eclipse total de sol, fenómeno que no se producía en este país desde mayo de 1947, o sea, hace 47 años. El Club de Astrofísica del Paraguay, a su vez, promocionó un lente protector recomendado por la NASA, mientras que otros competían diciendo que sus lentes fueron especialmente diseñados por astrónomos moscovitas. El Ministerio de Salud y la Fiscalía General del Estado advirtieron a la población sobre los peligros de quedar ciego o tuerto en caso de una observación ocular directa del fenómeno sin el uso de filtros Mylar o los vidrios de soldador número 14 o de mayor graduación. Y por último pasamos a Bolivia. En La Paz, el eclipse alcanzó su punto culminante a las 8 de la mañana 18 minutos, hora local, es decir, 12:18 UTC, cuando el cielo comenzó a oscurecerse levemente como si fuera un atardecer. Algunas nubes tempranas no impidieron, sin embargo, que miles de paceños salieran de sus domicilios provistos de filtros solares para proteger sus ojos. Para los niños de La Paz, el fenómeno no alcanzó sus propias expectativas, pues pensaron que el cielo se oscurecería completamente, tal como se había anunciado por diversos medios.
Según la cultura aymara, muy arraigada entre los campesinos bolivianos, el fenómeno causó nerviosismo por la muerte del sol, justo una jornada después del llamado Día de los Muertos. Para esta cultura ancestral, el eclipse es conocido como el Inti Yivaña, muerte del sol, y según la leyenda, provoca que el Puma Luna intente comerse al Inti Sol. Por ello, algunos campesinos golpean a sus animales con el propósito de hacerlos aullar y provocar, junto al llanto exprofeso de mujeres y niños, que el sol despierte. Para algunos ancianos bolivianos, el fenómeno constituyó una experiencia sin igual y auguraron que sus descendientes, acaso los del siglo XXII, puedan repetir sus propias vivencias cuando recién en el año 2113 vuelva a repetirse el Inti Yivaña. La Comisión Europea prohibió un proyecto de alianza entre los grupos alemanes Bertelsmann, Kirch y Deutsche Telekom en el dominio de la televisión digital de pago en Alemania, anunció el comisario de la competencia Karl von Miert. Esta es solo la segunda vez que la Comisión Europea bloquea un proyecto de concentración de empresas desde que se le atribuyeran poderes en el dominio de la competencia en 1990. La Comisión Europea precisó en un comunicado que la creación de una empresa común, formada en 3 partes iguales por Bertelsmann, Kirch y Deutsche Telekom, era incompatible con las reglas de competencia del mercado común, pues crearía o agravaría posiciones dominantes en 3 mercados de Alemania. La Comisión destacó que la creación de la empresa común habría causado una situación de monopolio en Alemania en la oferta de programas televisados y servicios como la distribución de aparatos de código y la gestión de abonos a las redes de televisión por cable. El gobierno argentino perfeccionará, si es necesario, los instrumentos que rigen a las empresas prestadoras de servicios recientemente privatizadas con mayoría de capitales extranjeros, a fin de que cuenten con reglas de juego más claras y precisas, según anunció el presidente Carlos Menem, quien afronta quejas de varios países europeos por el aumento de controles a las compañías. El presidente expresó esos conceptos en un discurso pronunciado durante el almuerzo anual de las telecomunicaciones, organizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. En esa oportunidad anunció que en diciembre próximo se licitará el servicio de monitoreo, control y administración del espectro radioeléctrico del país. Menem destacó los logros de la primera privatización de su gobierno, la de la Telefónica Entel, que al transferirse se subdividió en Telefónica de Argentina, con capitales españoles, y Telecom, con capitales franceses e italianos. El mandatario aludió también a la propuesta del vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, de crear una autopista informática que convertiría al mundo en una aldea global, y dijo que la Argentina aspira al liderazgo en ese proceso. También bromeó sobre la importancia de la telefonía al afirmar que, si Napoleón hubiera contado con un teléfono celular, no hubiera perdido la batalla de Waterloo o Waterloo, porque hubiera tenido contacto directo con sus generales. Y después de este chiste del presidente Menem, terminamos con otro. La compañía telefónica de Finlandia envió por error una factura por valor de $90,000 a un abonado, y al percatarse del error tuvo que pasar por los medios de comunicación para pedirle disculpas e invitarle a romper la factura. Los empleados de la compañía telefónica de Tavastehus, a 100 kilómetros al norte de Helsinki, se dieron cuenta del fallo cuando ya habían enviado la factura y rogaron a la compañía de correos que recuperara la carta, cosa que resultó imposible porque el interesado se había mudado de casa y estaba instalado en Kuopio, a 340 kilómetros al noreste de Helsinki. El cliente tampoco pudo ser contactado por teléfono a causa de la mudanza. La compañía telefónica finlandesa alertó entonces a varios medios de comunicación para que el mensaje llegara a la persona en cuestión antes de que muriera de un soponcio. La compañía telefónica presentó sus excusas al cliente por los medios de comunicación y le pidió que tuviera la amabilidad de romper la factura de $90,000. Y así la debió de romper. Fin de Radio Enlace. Hasta la próxima semana, amigos. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.